Bien, en el siguiente apartado vamos a hablar de lo que se llama el direccionamiento. ¿Qué es esto del direccionamiento? Todos los equipos que están conectados a internet tienen una dirección, ¿vale? De la misma forma que para poder enviar una carta por el sistema postal normal tienes que tener una dirección en tu casa, o de la misma forma que para llamar por teléfono tienes que tener un número de teléfono, todos los equipos que se conectan a internet o a una red tienen que tener una dirección, que ahora veremos qué tipo de direcciones hay, ¿vale? Empezamos por lo que se llama la dirección física, la dirección MAC. La dirección MAC, siglas en inglés de Media Access Control, en español control de acceso al medio, es un identificador de 48 bits, 6 bloques de 2 símbolos hexadecimales, que corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como dirección física y es única para cada dispositivo. Los primeros 6 caracteres especifican el fabricante y los 6 siguientes identifican al dispositivo. Las direcciones MAC son únicas a nivel mundial, puesto que son escritas directamente, en forma binaria, en el hardware en su momento de fabricación. Debido a esto, las direcciones MAC son a veces llamadas Burned-in Addresses, direcciones quemadas en la tarjeta, digamos, en inglés. Vamos a ver, ¿qué significa esto? Cualquier aparato que haya en internet tiene que tener esta dirección y además no puede haber dos aparatos en el mundo con la misma dirección física, con la misma dirección MAC. ¿Cómo se garantiza que no hayan dos aparatos con la misma dirección MAC? Bueno, pues lo que se hace es, cuando un fabricante quiere sacar una serie de tarjetas de red, se le otorga unos códigos con los 3 primeros dígitos, por ejemplo, D0, C7, E5, y luego él, los diferentes elementos que vaya fabricando, al primero tiene que poner 0001, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Vale? De esta forma está garantizado que no debe de haber dos equipos con la misma dirección física. De la misma forma de que no puede haber dos personas con el mismo número de teléfono, porque si no, cuando llama, ¿a quién le llega la llamada? Pues de forma similar, todos los equipos de internet solo pueden tener una dirección física, una dirección MAC. ¿Vale? Adicionalmente a esa dirección física que tienen cada uno de los equipos, también existe lo que se llaman las direcciones lógicas, que son lo que se llaman normalmente las direcciones IP. Una dirección IP es una etiqueta numérica, 4 bloques de números en el rango de 0 a 255, que identifica a una interfaz, elemento de comunicación, de un dispositivo, normalmente una computadora, dentro de una red que utiliza el protocolo IP, que corresponde al nivel de red del modelo OSI. La dirección IP puede cambiarse cuando se necesite, y los dispositivos se conectan entre sí mediante sus conexiones IP. Por ejemplo, una dirección IP es esta, 133, 145, 138, 200, por poner un ejemplo. Bueno, ¿esto qué significa? Cuando yo quiero conectar equipos en una red, aparte de tener cada uno su dirección física, que no se puede cambiar, a cada uno le pongo una dirección IP para comunicarlos entre ellos. Es como si a cada uno de esos dispositivos los etiquetara como el aparato A, B, C y D. De tal forma, cuando se comunican entre ellos, se pasa una comunicación del A al D, o del C al A. ¿Vale? Son direcciones teóricamente más sencillas de recordar que la física, y además las puedo cambiar. Cuando un aparato que yo he puesto aquí con una dirección en esta red era el aparato A, lo puedo pasar a otra red más adelante y ahí será el aparato B. Pues aquí de una forma similar. Le pongo una dirección IP a un aparato en esta red y esa dirección IP, si me interesa, por el motivo que sea, la puedo cambiar porque lo que llevo otro subred o porque la reestructuro de otra forma, ¿vale? La dirección IP la fija el administrador de red a la dirección que quiera. Las direcciones MAC las pone el fabricante y no se pueden cambiar. A su vez, esas direcciones IP, que son determinadas por el administrador de la red, pueden ser fijas o dinámicas. ¿Qué es una dirección IP fija? Asignada por el usuario o al administrador de red de manera manual. El dispositivo, cuando arranca, consulta ese valor en un archivo o lo obtiene a través de la red y comienza a operar con esa IP. Siempre es la misma. Por ejemplo, yo pongo un servidor al cual se conectan diferentes aparatos para coger datos. Ese servidor debería de tener siempre la misma dirección para que todos esos aparatos, cuando van a recuperar la información, vayan directamente a esa dirección de forma fija. Lo contrario sería lo que se llama una dirección IP dinámica. El equipo, cuando arranca, lanza una petición especial pidiendo que se le asigne una dirección IP. Uno o varios servidores, llamados DHCP,
le ofrecen una posible dirección IP a utilizar y un tiempo de validez de la misma. El equipo selecciona una de esas ofertas y comienza a trabajar con esa IP. Básicamente, un equipo se conecta a la red, solicita el alta en esa red y se le da una dirección, que hoy puede ser la 20, mañana puede ser la 40 y pasado puede ser la 160. ¿Vale? Con esa dirección puede comunicarse con los otros aparatos. Pero un equipo que tenga una dirección IP dinámica, que tenga cada día una dirección distinta, tiene el problema de que si hay alguien que tiene que acceder a él para recuperar una información que esté ahí, tendrá que saber en cada momento cuál es la dirección IP que tiene cada uno de esos días, ¿vale? Por eso normalmente los servidores, los equipos que tienen una página web, que albergan el correo electrónico, suelen tener una dirección IP o un nombre fijo. Mientras que los equipos de usuario, que normalmente se utilizan para acceder a otras cosas y que no suelen ofertar información que tienen almacenada internamente, suelen tener IP dinámicas, pueden ser distintas cada vez, ¿no? Bien, más tipos de IP. Las direcciones IP, esas direcciones, pueden ser públicas o privadas. Las públicas son direcciones que pueden ser visibles por cualquier equipo en el mundo, ¿vale? Por ejemplo, todos los servidores web tienen que tener direcciones IP públicas para que desde cualquier sitio se pueda ver esa página. Lo contrario es tener dirección IP privada. Son direcciones que solo son visibles por equipos de la misma red. Los equipos de usuario que tenemos en la universidad tienen direcciones IP privadas que solo son visibles desde dentro de la universidad. No interesa que mi equipo particular con el que trabajo sea visible desde cualquier punto del mundo porque eso le hace más vulnerable a ataques. Como la información que tengo yo en mi PC solo va a ser accedida por los equipos desde dentro de mi organización, por eso tiene una dirección IP privada y por eso no se puede acceder a ese equipo, por ejemplo, desde el ordenador de mi casa. Bueno, las direcciones IP, como habíamos comentado, son direcciones formadas por 4 grupitos de números que van del 0 al 255, ¿vale? Entonces, eso nos da una serie enorme de combinaciones posibles de direcciones IP, que a su vez, el organismo que regula esto, que se llama el ICANN, las ha estructurado en 5 grupos, ¿vale? Entonces, esos 5 grupos son estos de aquí, clase A, B, C, D y E. ¿Cuáles están dentro de la clase A? Pues se determinó que todos los que fueran del 0000 al 127, 255, 155, 255 pertenecen a la clase A. A la clase B pertenecen los que empiezan por de 128 a 191, a la clase C las que empiecen por 192 a 223, la clase D del 224 al 239, y la clase E del 240 al 255, ¿vale? Bueno, a su vez, estas clases de redes, dependiendo si es de tipo A, B, C, tienen una serie de características en cuanto al número de equipos que puede haber en cada red. En una red de clase C pueden haber como máximo 254 equipos, en una red de clase A pueden haber 16 millones de equipos, y de las direcciones que hacen falta para comunicarse internamente, la de la red, la máscara, etcétera, etcétera. Pero básicamente, el concepto básico es que si está en este rango una red de este tipo, si está en este rango una red de este, una red de este, y ahora veremos qué consecuencias tiene eso, el que sea de una red o de otra. Evidentemente, si uno va a montar una red casera, no va a utilizar una red de clase A que puede albergar 16 millones de equipos, ¿vale? De la misma forma, si uno tiene una red de una compañía telefónica, no va a utilizar una red de clase C que solo puede tener 254 equipos, ¿vale? Entonces, dependiendo de un poco para qué sea esa red, será de una clase o de otra. Vamos a ver cada una de esas clases. Direccionamiento de clase A. Se asigna el primer número para identificar la red, reservando los 3 últimos para que sean asignados a los equipos. Es decir, yo tengo una red de clase A que va a ir puede estar dentro de este rango. Supongamos que a mí me asignan la red 120, ¿vale? Entonces, la primera dirección de equipo posible, la terminada en 000, se utiliza para identificar la red, y la última, la terminada en 255, 155, 250, 00 para broadcast. Es decir, si a mí me dan la 120, en una red de clase A que empiece por 120, yo puedo poner equipo desde la 120, 000 a la 120, 255, 255, 255.
Todas esas combinaciones dan lugar a que podría poner una red de clase A 16 millones, no sé cuántos equipos, ¿vale? Teniendo en cuenta que siempre hay que evitar usar, no se puede utilizar ni la primera ni la última de ese rango, es decir, la primera, que es la 0000, no se usa porque es la dirección de red, y la última, 255, 255, 255, no se usa porque es la dirección de broadcast. ¿Qué es la dirección de broadcast? La dirección de broadcast es una dirección especial que se utiliza cuando yo quiero mandar un mensaje a todos los equipos que tengo en la red, ¿vale? En vez, si yo tengo en mi red 100 equipos, lo que no voy a hacer es mandar un mensaje poniendo la dirección del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, sino la mando a la dirección última de mi segmento de red y automáticamente le llega a todos. Eso es lo que se llama la dirección de broadcast. Por eso, de todas las direcciones que es posible, que serían 255, 255, 255, menos 2, la primera y la última, ¿vale? Existe una dirección especial que son las que empieza por 127. 127 punto lo que sea, se reserva para identificar la propia máquina. Se denomina dirección de bucle local o loopback. Si tú mandas una comunicación a la 127.111, te estás comunicando contigo mismo, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Normalmente para hacer comprobaciones de conectividad. Si yo quiero comprobar que mi equipo responde, me conecto a mí mismo a la 127.0001 y veo si yo mismo me respondo a mí mismo, por ejemplo, ¿vale? Para ver si por ejemplo, mi servicio web está funcionando en mi máquina, para hacer chequeo de errores, ese tipo de cosas, ¿vale? El siguiente tipo sería las direcciones de tipo B, en lo cual se asignan los dos primeros números. Si yo pido una dirección de tipo B, me van a decir, le corresponde la 129.100 y podré utilizar de la 129.100.00 a la 129.100.255, 255, ¿vale? Por tanto, en cada red, como estoy utilizando los dos primeros números, puedo tener 255 por 255 combinaciones posibles, menos las dos que no se pueden utilizar, que son la primera y la última, podré poner una red de 65.535 equipos. Si yo justifico a Alicante, pues tengo una dirección, una empresa, un organismo que necesita 65.000 direcciones públicas, y pagando evidentemente lo que corresponda, pues nos asigna una clase de tipo B. ¿Vale? Evidentemente esto es solo para corporaciones enormemente bestiales. Y luego está la clase de tipo C, que es la que se suele utilizar en la mayoría de los sitios, en la cual se asignan los tres primeros números para identificar la red. Si yo pido una clase tipo C, me van a decir, le corresponde a usted, por ejemplo, la 200.100.50. Y yo puedo utilizar las direcciones de la 200.100.50.1 a la 200.100.50.254. ¿Vale? Recuerden que como los anteriores, no se puede utilizar ni la primera ni la última. Por tanto, 255 menos las dos que no se puede utilizar, bien, me he lucido aquí, 256 menos las dos que no se puede utilizar, pues serían 254. ¿Vale? Bien. Existen otros dos tipos, que son la clase D o multicast, que se utilizan para un tipo de comunicación específica que se llama multicast, que es cuando se hace una retransmisión a muchos equipos de destino, de tal forma que es como si fuera una retransmisión de televisión. Es decir, yo transmito y los demás simplemente escuchan, no me mandan información, pues se utiliza esto que se llama multicast. Por ejemplo, si yo voy a instalar un programa en una serie de aulas, un sistema operativo en una serie de aulas, mando toda esa información simultáneamente a todos los equipos, sin esperar respuesta, digamos, sino simplemente para que todos escuchen esa transmisión y la vayan procesando, ¿vale? Eso es lo que se llama multicast. Las direcciones multicast tienen que estar en este rango especial. Empiezan de 224 a 239. Y luego existe la clase E, que dice experimental, pero vamos, a efectos prácticos no se usa nunca, ¿vale? Bien, entonces hemos visto que existen, a efectos prácticos vamos a utilizar los direccionamientos tipo A, B y C, ¿vale? Bien, todas las direcciones que hay dentro de los tipos A, B y C a priori son públicas, excepto estas que les acabo de poner aquí. Las redes de clase A que empiezan por 10 son privadas. Si yo a un equipo le pongo una dirección que empieza por 10 punto algo, solo va a poder ser visible desde dentro de esa red. Desde fuera no va a ser accesible. Si quiero hacer una clase privada de tipo B, tiene que empezar por 172.16 a 172.31. Si yo creo una subred de tipo B de este tipo, solo será visible dentro de esa organización, no será visible desde fuera.
Y como una clase tipo C, si empieza por 192, 168, se considera también que es una red privada. Los routers, cuando reciben información de una de estas IP, no lo pasan al exterior, ¿vale? Porque se supone que son solo información. Es una subred privada, lo he dicho mal eso del router, es decir, si empieza por uno de estos segmentos, esos equipos no son visibles desde el exterior. Si alguien a un router llega una petición desde fuera solicitando acceder a una de estas IP, la va a denegar, ¿vale? Bueno, los equipos con direcciones privadas están más protegidos contra ataques desde internet, ¿vale? Es lo que comentaba antes, los equipos que yo utilizo aquí en la universidad para mi trabajo personal, no me interesa que sean visibles desde fuera. Si no son visibles desde fuera, pues no me pueden atacar directamente, ¿vale? Y para acceder a internet en esos equipos, lo que hacen acceder mediante lo que se llama el protocolo NAT o PAD, traducción de direcciones de red, mediante el cual los routers dan salida a las peticiones de los equipos con direcciones privadas, enviando sus peticiones a través de un rango de direcciones públicas. Es decir, cuando un equipo de dirección privada se quiere comunicar hacia afuera, como su dirección no es visible del exterior, lo que hace es la petición al router, el router hace esa petición hacia afuera utilizando otra dirección provisional, pública, y cuando llega la respuesta la convierte y se la pasa a la dirección privada. Es decir, el que un equipo tenga dirección privada no significa que no pueda conectarse con internet. Cuando hace una petición al exterior, llega al router, el router la convierte, utiliza una de sus direcciones públicas como intermediario, digamos, para coger esa información, y cuando esa información retorna, se la pasa a la dirección privada, ¿vale? Con lo cual un equipo que tenga una dirección privada puede acceder a recursos del exterior, pero desde el exterior no se puede acceder a los recursos de esa máquina. Y básicamente, resumiendo, cuando yo quiero hacer una máquina, poner una dirección privada, tengo que utilizar uno de estos segmentos de red, ¿vale? Bueno, viendo eso, lo de que es una clase A, una clase B, una clase C, lo que es una dirección pública, una dirección privada, aquí les dejo un pequeño ejercicio en el cual tenemos una serie de direcciones que pertenecerán a un segmento de red. Y de cada una de esas direcciones hay que ver cuál sería su clase, si es A, B o C. Si es pública o privada. En la diapositiva anterior, recuerden que si es una clase A empieza por 10, privada. Si es una clase C y empieza por 192, 168, es privada. Su máscara de red, esto no lo he comentado, se me ha saltado, pero ya aprovecho que estaba en la diapositiva anterior. La máscara de red de una clase A es esta, 255.0.0.0, ya veremos qué es la máscara de red. La de una clase B es 255.255.0.0, y de una clase C, 255.255.255.0, ¿vale? Dependiendo del tipo de clase que sea, le corresponde una máscara de red u otra. La dirección de su red será la dirección 0 de su red, la primera dirección posible de su segmento de red, y la dirección de broadcast, que será la última de su segmento de red, será la que termine en 255, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo estas direcciones, traten de ubicarla en cada uno de estos ejercicios, de estas categorías, y en la actividad dirigida que tienen justo después, podrán ver cuáles son los resultados.